Bueno, tenemos lo que es el tema de plano cartesiano para nivel de séptimo año. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares. Una recta horizontal, que es el eje X, una recta vertical, que es el eje Y, y ambas rectas se intersecan en un punto, ahí en el centro, y ese punto se llama punto origen. Ahí lo vemos, ¿verdad? Origen. Ahora, ¿qué es un par ordenado? Bueno, es una asociación de un valor de X y un valor de Y en el plano cartesiano. Entonces, tenemos primero el punto origen. Ese punto origen, recordemos que cuando las dos rectas se intersecan, el eje X y el eje Y, las X para la derecha son positivas y las X para la izquierda son negativas. En cambio, las Y se dividen para arriba, positivas, y para abajo como negativas. La coordenada de este punto, como se ubica en el punto origen, ¿verdad? El punto P, entonces quiere decir que su coordenada sería 0,0. Ahora tenemos el punto B. ¿Qué hacemos? Bueno, una asociación en forma horizontal y vertical de donde se encuentra el punto. Entonces, quiere decir que este punto está ubicado, recordemos que primero se inicia con X, en 4 en X y en 5 en Y. Entonces, el punto B está ubicado en la coordenada 4,5. Tenemos el punto A. Hacemos la asociación y tenemos que está ubicado en menos 1 en X con 4 en Y. Tenemos luego el punto D, que está ubicado en menos 4 en X y menos 3 en Y. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con el punto Q. Hacemos la asociación, donde vemos que está asociado un valor de 2 con un valor en Y de menos 4. Ahora, ¿qué pasa cuando un punto se encuentra sobre el eje X? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que ese punto está asociado con el 0. Entonces, la coordenada de este punto H sería 3,0. ¿Por qué 3,0? Porque ¿en qué valor se ubica el H en X? En 3, lo vemos aquí. Está sobre el eje X. ¿En qué valor en Y? Recuerde que Y siempre nos dirigimos en forma horizontal. Entonces sería 0. Aquí 0, ¿verdad? Ahora tenemos también el punto C. Pasa lo mismo. La coordenada del punto C, ¿por qué es menos 3,0? Porque viene en menos 3 en X asociado con un valor de 0 en Y. Algo importante también es que podemos deducir que siempre que el punto se ubique sobre el eje X, ese punto viene asociado con el 0, el primer valor en X, ¿verdad? Que es el 3 y el menos 3, que son los números que están en X, vienen asociados con el 0, o sea, el 0 se ubica de segundo. En cambio, el punto N, que en este caso está ubicado en 0,-1, más bien vemos que está ubicado sobre el eje Y. Entonces, ¿en qué valor en X está asociado? En 0. ¿Y en qué valor en Y? En menos 1. Lo mismo sucede con el punto L. El punto L está en la coordenada 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque es, ¿qué valor en X? 0. ¿Qué valor en Y? 2. Entonces vemos la diferencia, que cuando el punto está sobre X, el 0 va de segundo. Cuando un punto como el N y el L están sobre Y, más bien inician con 0. Eso es una diferencia. Ahora, en el plano cartesiano podemos ubicar puntos y figuras. En este caso vamos a ubicar el punto menos 4,3, donde es menos 4 en X y 3 en Y. El menos 4 en X lo tenemos aquí y el 3 en Y aquí. Hacemos la asociación y nos quedaría que el punto nos queda ubicado, ¿verdad? De la siguiente manera, así como lo vemos. Ahora, el punto menos 2,3 es en menos 2 en X y también 3 en Y, o sea, para acá arriba. Lo tenemos ahí. El punto menos 2,1, menos 2 en X, 1 en Y, quedaría ubicado aquí. Y por último, el punto menos 4,1. Ahora, ¿qué dice que hay que determinar? Bueno, el nombre de la figura. Hay que unir con puntos, bueno, más bien con segmentos, estos puntos. Y se nos formaría, en este caso, un cuadrado, ¿verdad? Porque vemos que este lado de aquí del cuadrado mide 2. ¿Cómo sabemos eso? Sacando la distancia que hay de aquí a aquí. Y podemos también hacerlo contando los cuadritos. Este lado mide 2, este lado mide 2, este lado mide 2 y este lado mide 2. Ahora, aparte de determinar el nombre de la figura,
vamos a determinar el área de un cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado es lado a la 2, pero para eso ocupamos la medida de cada lado del cuadrado. Recordemos que L, que es el lado, la medida del lado, dijimos que mide 2 porque contamos los cuadritos. Entonces nos quedaría la fórmula como 2 elevado a la 2. Y lo resolvemos en la calculadora y nos da que el área de ese cuadrado sería de 4. Ahora, por último, vamos a determinar lo que es el perímetro. El perímetro en cualquier figura es la suma de sus lados, pero como el cuadrado tiene 4 lados y todo mide igual, entonces sería 2 más 2 más 2 más 2 y eso nos da un perímetro de 8. Tenemos otro ejemplo más. Ahora vamos a ubicar los siguientes puntos. Entonces tenemos el punto 0,2. Recuerden que cuando el punto inicia con 0, quiere decir que está ubicado sobre el eje Y. Entonces quedaría ubicado aquí. Ahora 0,4 también se ubica sobre el eje Y. El punto 6,4, vamos al 6 en X, 4 en Y, el punto quedaría ubicado aquí, y 6,2. Ahora trazamos segmentos uniéndolos para unir los puntos y nos quedaría formado, ¿qué figura? En este caso sería un rectángulo. Dice que hay que determinar el área y el perímetro. Bueno, el área de un rectángulo, recordemos que su fórmula es base por altura. ¿Cómo sé yo cuánto mide la base y cuánto mide la altura? Bueno, para eso tenemos aquí el dibujo y este que es la base de aquí, contamos la distancia que hay de aquí a aquí, de punto a punto, y esto nos da una distancia de 6. Y en este caso la altura, que es esta de aquí, mediría 2. Entonces quiere decir que el área de ese rectángulo sería 6 por 2, porque la base mide 6 y su altura mide 2. Y en eso nos da un resultado de 12. Ahora, para el perímetro, que es la suma de sus lados, recordemos que se suman los 4 lados, no solamente la base y la altura, ¿verdad? Se suman las dos bases y las dos alturas. Entonces sería 6 más 2, que mide una altura, más 6 más 2. Y eso nos da que ese rectángulo tiene un perímetro de 16. Entonces vamos a ubicar para este ejemplo el punto 2,2. Vamos al plano cartesiano. Ahí lo tenemos. El punto 3,4. 3 en X, 4 en Y. Aquí lo tenemos. El punto 4,2 y el punto 3,0 que como termina en 0 recuerde que este punto se ubica sobre el eje X. Trazamos las líneas y vemos que se forma un rombo. Ahora, para el área del rombo tenemos que recordar que la fórmula del área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Entonces, ahí tenemos en el dibujo, primero que todo, esta es la diagonal mayor del rombo, esta es la diagonal menor del rombo, donde la diagonal mayor mide 1, 2, 3, 4. Por eso aquí tenemos que la diagonal mayor es 4. Por la diagonal menor que es 2. ¿Por qué es 2? Aquí vemos que es 1, 2. Esta es la diagonal menor. Ahora sí, entonces nos queda 4 por 2. En este caso nos da 8. Dividido entre 2. Y entonces tenemos que el área de ese rombo es de 4. Vamos al plano cartesiano, ubicamos el punto menos 3,1 y lo tenemos. Ahora el punto 2,1, 2 en X, 1 en Y. El punto 1, menos 2, 1 en X menos 2 en Y. Y por último el punto menos 4, menos 2. Trazamos las líneas y esa figura que se forma es un romboide. Hay que determinar también su área. Bueno, recordemos que el área de un romboide es base por altura. Donde tenemos que esta es la altura, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. La base dice que mide 5. ¿Por qué? Porque aquí contamos, esta es la base, ¿verdad? Del romboide. 1, 2, 3, 4, 5. Y la altura es 1, 2, 3. Entonces nos queda la base 5 por la altura que es 3. Y en este caso nos da un área de 15.
Ahora viene otro ejemplo más. Dice que ubique en el plano cartesiano el punto menos 1,0. Y en este caso nos quedaría ubicado sobre el eje X el punto menos 1,3. Aquí lo tenemos. El punto 3,3 y el punto 5,0. Trazamos líneas y en este caso nos forma un trapecio rectángulo. Vamos a determinar también su área. Pero el área de un trapecio rectángulo, la fórmula dice que es base mayor, que es esta de aquí, la base menor y la h, que es la altura, ¿verdad? Entonces sustituimos y nos queda 6. ¿Por qué? ¿Por qué la base mayor es 6? Contamos los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base menor, 4. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. La altura dice que es 3. ¿Por qué? Contamos aquí la altura. 1, 2, 3. Ahora sí, entonces en este caso resolvemos esta operación en la calculadora. Esta de aquí dijimos que es la base mayor, base menor, y esa es la altura. Y eso nos da un resultado de 30. ¿Por qué? Porque 6 más 4, primero resolvemos esa operación. Recuerde que cuando viene un paréntesis, primero se resuelven las operaciones que están dentro del paréntesis. 6 más 4 me da 10 por 3, que nos va a dar 30. Y 30 dividido entre 2 nos da un resultado de 15, ¿verdad? Sería el área de este polígono. Ahora, el punto medio de un segmento. Dice que para determinar el punto medio de un segmento utilizamos la siguiente fórmula. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos un ejemplo para ver cómo se desarrolla la fórmula. Dice, halle las coordenadas del punto medio del segmento determinado por los puntos A, que es menos 2, menos 1, y el punto B, 6,3. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, dice que para utilizar la fórmula del punto medio, que es esta de aquí, ¿verdad? Aquí también la escribimos. Se van a sumar dos valores de x. ¿Quiénes son dos valores de x? Recordemos que este es x y este es x. Entonces se va a sumar menos 2 más 6. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Dice que se suman las x. La x del primer punto con la x del segundo. Entonces sustituimos y nos queda una fracción, primer x, menos 2, más segunda x, que es 6. Y eso va dividido entre 2. Ahora dice que en la segunda parte, para averiguar la nueva y, se suma la y del primero, que es menos 1, y se suma con la y del segundo, ¿verdad? Y en este caso sería 3, y nos va a quedar esto así. Ahora, ¿qué vamos a hacer para determinar todo el punto medio? El punto medio viene siendo como la mitad, ¿verdad? La mitad de un segmento, para entenderlo de otra forma. Ahora, resolvemos esta operación en la calculadora como menos 2 más 6, lo resolvemos, y después lo dividimos entre 2, y eso nos daría un resultado de 2. Igual resolvemos menos 1 más 3 y se divide entre 2 y eso nos da 1. Ahora, ¿por qué este resultado dio 2? Porque menos 2 más 6 da un resultado en la calculadora de 4 y 4 dividido entre 2 nos va a dar 2. Menos 1 más 3 nos da 2 como resultado y el 2 dividido entre 2 nos da 1. Quiere decir que el punto medio del segmento A, B, ¿verdad? AB, perdón, sería la coordenada, se ubicaría en la coordenada 2,1. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Gráficamente, aquí tenemos el punto A, que es menos 2,1, menos 1, perdón. El punto B, que es 6,3, aquí lo tenemos. Ese es el segmento, ¿verdad? Pero recordemos que estamos encontrando el punto medio. Dijimos que el punto medio es la mitad de todo este segmento. Segmento es una línea, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se ubicaría la mitad de esta línea? En la coordenada 2,1. Aquí lo podemos ver, que quedaría ubicado aquí, como lo vemos. Tenemos otro ejemplo. Dice que halle las coordenadas del punto medio del segmento KL. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos contar la distancia que hay de aquí a aquí y ubicar el punto medio en la mitad, aquí. O podemos sacar la coordenada del punto K, que está ubicado en menos 3,4, aquí lo tenemos. La coordenada del punto L, que es 5,4, y aplicamos la fórmula. Bueno, la fórmula dice que se suma la x del primer punto con la x del segundo. Entonces quedaría menos 3 más 5. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Menos 3 más 5 y se divide entre 2. Y después dice que se suman la y de cada punto. Sería 4 más 4. Aquí lo tenemos y se divide entre 2. Ahora, vamos a resolver esta operación en la calculadora o ya sea mentalmente. Menos 3 más 5
nos da 2 y dividido entre 2 nos da 1. 4 más 4 nos da 8 y dividido entre 2 nos da 4. Entonces quiere decir que el punto medio quedaría ubicado en la coordenada 1,4. 1, 4. Quedaría ubicado aquí. Ahí lo vemos, ¿verdad? Donde vemos que sí, ese punto que está aquí, ¿verdad? Que nos dio 1,4, sí corresponde a la mitad de todo este segmento. Ese es el punto medio, ¿verdad? Recordemos que dijimos que el punto medio es la mitad de un segmento. Ahora, por último, tenemos lo que son puntos exteriores e interiores en figuras en el plano. Los puntos interiores, como su palabra lo dice, se ubican dentro de una figura. Entonces, algunos puntos interiores serían, ¿verdad? Tenemos esta figura, serían todos estos. Cualquier punto que se ubique dentro de esta figura sería un punto interior. Ahí tenemos esos. Ahora, ¿cuál es la coordenada, por ejemplo, de este punto? Sería menos 2, menos 1. Ahí lo tenemos. Este sería un punto interior. Otro punto también puede ser este, que sería la coordenada menos 1, 3. Tenemos esa coordenada de ese punto, que es 2,2. Y por último, este punto, su coordenada sería como 0,1. Esos son puntos interiores, ¿verdad? En este ejemplo. Ahora tenemos lo que son puntos más bien en el exterior. Son puntos que se ubican fuera de la figura. O sea, se ubican en toda esta parte de aquí. Algunos de ellos serían, podrían ser estos. Por ejemplo, la coordenada de este punto sería 4,2. Tenemos también este punto, su coordenada es 4, menos 1. Tenemos este punto, su coordenada es menos 3, menos 3. Y por último este punto que es 0,5. Entonces, estos serían algunos ejemplos de puntos exteriores. Y por último tenemos lo que son puntos fronteras. Los puntos fronteras son los que se ubican sobre el borde de la figura. Entonces, algunos de ellos serían, por ejemplo, estos, ¿verdad? Que se ubiquen sobre el borde de la figura. Puede ser este, cualquiera de esos. Entonces, este punto de aquí, su coordenada sería menos 3,4. Ahí lo tenemos. Ahora tenemos este punto que sería 1,3. Tenemos la coordenada de este punto, que sería 2,0. Y la coordenada de este punto, que sería 0, menos 2.